Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de cómo presentar sin errores la declaración anual del ejercicio persona física. Bienvenidos. Bueno, ahora Yanira, ¿qué le vamos a meter en el formatito como viene? Gracias, Mabel. Como viene en el formato que nos platicaba Carmen, vamos llenando nuestro formatito. ¿Y qué datos tengo que ingresar en forma obligatoria, Dilla, a este formato, ¿no? Ya que estamos sentados, entonces andamos corre y corre, ahora tráete esto, tráete otro. Cuando hay que prepararnos con tiempo para meter esa información. Sí, claro que sí, licenciado. Es Buenos platicar, amigo. días. Sí, buenos días a todos. Les damos nuevamente la bienvenida, agradeciendo su presencia a la plática impartida el día de hoy, en donde, bueno, se abordarán temas de suma importancia que deben de considerarse para la presentación de la declaración anual de personas físicas, como lo son, bueno, pues los datos informativos obligatorios. Bueno, como ya lo mencionó mi compañera Carmen, dentro del llenado de la declaración anual en la página del SAT, en la sección de determinación, viene el apartado de datos informativos obligatorios. Primero comenzaremos a definir qué son los datos informativos obligatorios. Y bueno, estos se refieren a la obligación de informar al Servicio de Administración Tributaria sobre los depósitos recibidos, ya sea por concepto de préstamos, herencias, premios, viáticos, donativos, intereses, así como los ingresos por la venta de la propia casa habitación. Y todos estos conceptos son descritos dentro del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, si recibiste un depósito a alguna de tus cuentas bancarias como consecuencia de un regalo o un préstamo solicitado a alguna persona o institución crediticia, pues se recomienda que lo declares al Servicio de Administración Tributaria, ya que la autoridad puede considerarlo como un ingreso y por ende cobrarte el impuesto sobre la renta sobre ese monto extraordinario. Adelante, por favor. Bueno, el artículo 93 también nos define aquellos ingresos por los cuales no se pagará el impuesto sobre la renta. En su fracción número 17 nos habla de los viáticos y nos dice que estos van a ser exentos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se comprueba esa circunstancia con. Bueno, en este caso, los viáticos deberán estar amparados con un comprobante fiscal y estos tendrán que estar expedidos a nombre del propio contribuyente. Ahora, ¿qué pasa cuando no se comprueban los viáticos? Bueno, pues en caso de que los trabajadores no presenten los FDIs correspondientes para comprobar los viáticos, entonces se considerará un ingreso acumulable y deberá pagar el impuesto sobre la renta. En la fracción número 19 nos habla de la enajenación de casa habitación y bienes muebles. En primera instancia, para la casa habitación del contribuyente, el exento nos marca de 700,000 unidades de inversión y por el excedente se tendrá que determinar la ganancia y proceder a calcular el impuesto anual y el pago provisional en los términos del capítulo 4 de este título. En cuanto a los bienes muebles, el exento es de 3 veces el salario mínimo general elevado al año, entendiendo que el término de salario mínimo general se traduce a la utilización de la unidad de medida y actualización y por la utilidad que exceda también se tendrá que pagar el impuesto en los términos de este título. En la fracción número 20 nos habla de los intereses y nos dice que los intereses pagados por instituciones de crédito o los pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares provenientes de inversiones. Aquí el exento es de 5 salarios mínimos generales elevados al año. En la fracción número 22 de las herencias o legados no marca algún exento. Para la fracción número 23 de los donativos, nos dice que estos van a ser exentos cuando provengan de línea directa o del cónyuge. En caso de no ser así, serán exentos hasta 3 salarios mínimos generales y por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Finalmente, la fracción número 24 nos habla de los premios y nos dice que no se pagarán impuestos sobre la renta cuando los premios sean obtenidos con motivo de algún concurso científico, artístico o literario, ya sea abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de profesionales, así como los premios otorgados por la Federación para promover los valores cívicos. Adelante, por favor. Bueno, en cuanto a la declaración anual, bueno, pues
Es importante mencionar que dentro de las obligaciones previstas en la ley del impuesto sobre la renta se encuentran las relativas a las de informar conceptos para el conocimiento de la autoridad fiscal y un primer grupo de datos obligatorios a informar se localizan en el artículo 90 en su segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, el cual nos menciona que las personas físicas residentes en México están obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos, premios en general, cuando estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Bueno, por su parte, el artículo 150, en su tercer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, nos establece la obligación de informar el segundo grupo de conceptos, entre los cuales están los viáticos erogados a favor del patrón de acuerdo a un CFDI, la enajenación de casa-habitación, herencia y legados, los premios por los que se haya pagado el impuesto definitivo, cuando el total de los ingresos sean superiores a 500,000 pesos. ¿Algún comentario hasta aquí, licenciado? No, para nada, Villanira, está todo muy claro que esa información adicional o esa información obligatoria normalmente no le damos respuesta, ¿no? Y ya que cerramos la declaración nos acordamos, mira, es que tuve préstamos, ¿no? Y ahora con esta situación de que todos los préstamos deben de estar con contrato, los donativos están topados, los viáticos es todo un tema para el trabajador, porque un problema que normalmente tenemos es que tú le das el recurso al trabajador y la visión desde patrón trabajador, ¿no? Le doy el recurso al trabajador para que lo compruebe a mi nombre, pero el trabajador no tiene cómo comprobarlo, ¿no? Porque pues llegó a una zona en que no hay cómo comprobarlo, ¿no? O al revés, el trabajador se lleva el recurso, él busca otra forma de financiarse con el recurso y no comprueba. Entonces hay un problema ahí técnico, ¿no? Porque los viáticos juegan para las dos partes, ¿no? Pues ahí es donde tenemos un tema muy interesante y al momento de prestar la declaración, ¿los voy a presentar yo como trabajador o lo voy a presentar yo como patrón? ¿Sí? Muy interesante el tema, Villa, ¿sale? Y luego otra cosa que se les olvida normalmente, herencias y legados, ¿no? No, pues es que le dijeron que era exenta. Sí, era exenta, pero no significa que no se debe declarar. O sea, significa que la tenemos que declarar, ¿no? ¿Sale? Muy bien, Dilla, pues sigamos adelante. Muchas gracias. Sí, adelante, por favor. Y Dilla, dentro de esa, Villanira, dentro de misma esa situación, otra situación que llegan al anual, y los compañeros contadores siempre tenemos ahí situaciones, ¿no? ¿Qué porcentaje voy a considerar para declarar como parte del aguinaldo yo como patrón? Y también yo como trabajador, ¿qué porcentaje voy a declarar, no? ¿Nos platicas de eso, Diana? Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Primero vamos a empezar con el aguinaldo, en donde, bueno, sabemos que el aguinaldo pues es un ingreso exento del pago del impuesto sobre la renta, solo si este no rebasa la cantidad equivalente a 30 días de unidad de medida y actualización. En cuanto al cálculo de la parte exenta, pues el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, en su fracción número 14, nos dice que vamos a multiplicar el valor de la unidad de medida actualizada, en este caso 2021, que corresponde a 89,62, por las 30 unidades de medida actualizada diaria, y así vamos a obtener nuestra parte exenta, que corresponde a 2,688,60 pesos. Bueno, en cuanto al cálculo de la parte gravable del aguinaldo, tenemos un pequeño ejemplo en donde traemos un aguinaldo total de 5,000 pesos. Nuestro aguinaldo exento de 2,688,60 pesos. Y para proceder a calcular nuestro aguinaldo gravable, vamos a restar nuestro aguinaldo total menos de nuestro aguinaldo exento, y así obtenemos el aguinaldo gravable, que para nuestro ejemplo corresponde a 2,311,40 pesos. Adelante, por favor. Ahora, en cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, es importante mencionar que el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores participarán de las utilidades de la empresa de conformidad con el porcentaje establecido
por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Aquí, bueno, es importante igual mencionar que en la reforma aprobada en materia de subcontratación laboral, publicada el 23 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, se incluyó una modificación a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en donde se adiciona la fracción número 8 al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad, bueno, de establecer límites máximos de pago de PTU, en donde abarcan dos puntos importantes. El primero de ellos es tomar los consistentes en 3 meses del salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, en donde se aplicará el monto que resulte más favorable a cada trabajador. Ahora, en cuanto al cálculo para la parte exenta de la PTU, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que este va a ser hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general, y procediendo al cálculo vamos a multiplicar el valor de la unidad de medida actualizada 2021, que es de 89.62, por las 15 unidades de medida actualizada diaria, y la parte exenta de la PTU corresponde a 1,344.30 pesos. Adelante, por favor. Y bueno, aquí mostramos un pequeño ejemplo en donde nos dice que un trabajador que laboró durante el ejercicio 2021 en la razón social Nordec S.A. DCB recibió los siguientes ingresos. Como primer ingreso tenemos el ingreso total de los salarios obtenidos en un año calendario, que corresponde a 99,223.70 pesos. Le vamos a restar nuestros impuestos locales a los ingresos, en este caso no traemos cantidad alguna. Procedemos a restarle el monto de las prestaciones exentas percibidas durante el año. Este concepto está entregado por la prima vacacional, el aguinaldo exento y otros ingresos, y corresponde a 21,499.05 pesos. Le vamos a restar nuestras deducciones autorizadas y así vamos a obtener nuestro ingreso base gravable del impuesto sobre la renta de 76,724.65 pesos. A este monto le vamos a aplicar la tarifa descrita en el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde vamos a restarle el límite inferior. Así obtendremos el excedente del límite inferior, lo vamos a multiplicar por el porcentaje del límite inferior, obteniendo nuestro impuesto marginal. Le vamos a sumar nuestra cuota fija, obtendremos así nuestro ISR causado del ejercicio. Le vamos a restar el subsidio del empleo, en este caso no tenemos subsidio, lo que nos indica que el trabajador, bueno, su salario mínimo general es un poquito elevado, y así obtendremos nuestro impuesto a cargo o a favor del ejercicio 2021. Para nuestro ejemplo tenemos un impuesto a cargo del ejercicio 2021 de 5,059.94 pesos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos Fiscales, Soluciones Fiscales.